no acostumbramos, y además a veces la taxonomía es así, es etcétera, todos lo conocemos como cestos intestinales. Entonces va a quedar como cestos porque en todas partes donde crean los libros ya habían puesto cestos nada más, no lo consideran como la clasificación de un cesto. Es la costumbre a decir que es cestos. Estos que son platenitos, ¿por qué? Son dos centralmente aplanados. Si nosotros vemos esta línea, ¿no? Es plano, dos centralmente aplanados. Y habíamos descrito a los platenitos en este grupo, en las clases anteriores, las características. Su segmentación entonces, en este caso de los cestos, es por proglótidos. Tiene una gran cantidad de proglótidos. La cabeza está en la parte anterior, que es más pequeña, que puede tener en este caso de las tenias, llamadas así, tienen ventosas, como vemos acá, tienen 4 ventosas o acetábulos y una corona de espinas. Ahora, no todos tienen una corona de espinas, vamos a ver que algunas no tienen la corona de espinas. Lo otro es que, bueno, en el caso de estos cetros, algunos van a tener su corona de espinas, otros no, pero sí, todos los que son terrestres vamos a ver que tienen 4 ventosas o acetábulos, que les sirve para adherirse cuando se localizan en el intestino. ¿Por qué? Porque estos no tienen tubo digestivo, entonces van a captar el alimento a través del tegumento. Todo lo que desarrollan en cada proglótido son los órganos reproductores. Todo lo que está desarrollado en cada proglótido, entonces solamente es testículos y ovarios, glándula pitelógena y el útero. La parte anterior, estos se llaman acetábulos cuando tienen 4 ventosas. Cuando no tienen ventosas, vamos a ver algunos que son marinos, estos son terrestres, los que son acuáticos marinos, no tienen ventosas así como estas, sino tienen solamente 2 hendituras, que parece una hoja, la cabecita parece una hoja, y con hendituras. Eso lo vamos a ver posteriormente. A esa la llamamos bóvedas. Luego presenta una larva hexacanta. Larva hexacanta se llama así la larva que tiene el huevo. Vamos a ver acá está en el huevo, no está en el huevo. Ya después vamos a ver. Entonces tiene una larva hexacanta en el huevo porque tiene 6 ganchitos. Estos son de los terrestres. En los acuáticos se llama larva coracidio. ¿Por qué esta larva hexacanta que desarrolla, que está en el huevo, no tiene cilios como el coracidio? El coracidio, como es acuático, el ciclo es como los mamíferos y los peces en el mar o en el agua dulce también. Entonces la larvita es como un sol. Como un sol, tiene sus 6 ganchitos, pero externamente tienen cilios para poder desplazarse y encontrar los hospederos. Por eso se llama larva coracidio. Las especies son importantes que vamos a ver es Tenia solium, Tenia sanguinata, Hymenoptera diminuta, Dipilidium canino, Adenocéfalos pacíficos, que en los libros de repente anteriormente llamado Diphilobotrium pacificum. Ya no es Diphilobotrium pacifico, ha sido molecularmente identificado como Adenocéfalos pacíficos. Entonces vamos a empezar con la tenia. La Tenia solium. Estas tenias, tanto la Tenia solium como la sanguinata, son las tenias del hombre. El hombre es el hospedero definitivo. En la parte anterior, este es el Scolex. El Scolex tiene 4 ventosas, como vemos acá, o acetábulos. También vemos sus acetábulos. Estas son fotos a microscopía electrónica de barrido, se llama así, porque estas pasan por un proceso de secado. El parásito primero lo seca completamente y luego le dan un baño de oro para poder tomar fotos. Entonces, por eso se ve así. Entonces, solo esto permite ver toda la parte externa del parásito, ¿no? Y así podemos observar que el cuerpo, o sea, el tegumento no es liso en realidad. Bien, entonces el hospedero natural es el hombre. ¿Dónde se localiza el hombre? En el intestino delgado. Estos pueden medir hasta 5 metros en el caso de la Tenia solium, mientras que la Tenia sanguinata puede llegar hasta 8 metros. Acá está la sanguinata. El Scolex en la Tenia solium puede medir de medio a 1 milímetro, es bien chiquitito, y esa es la que va a
ingresar hasta la mucosa, lo prende en la mucosa y no se desprende fácilmente. El hospedero intermediario en la tenia solium es el cerdo, mientras que en la tenia saginata es el ganado vacuno. Puede haber una autoinfección externa o interna cuando la persona que está infectada con la tenia no tiene buenos cuidados y accidentalmente, si no se lava la mano después de haber ido a los servicios y está eliminando cantidad de huevos, los huevos se le pueden quedar en la mano, puede ingerir un alimento y vuelve a ingresar. A eso se llama una autoinfección externa. O internamente puede hacer que se rompe el proglótido, que está saliendo, el proglótido que tiene huevos, está saliendo por la parte final del tubo digestivo del hombre, se rompe y el huevito se revierte y sale la larvita y comienza a subir hacia la parte anterior del intestino. A ese se llama una autoinfección interna. Entonces, ¿qué pasa cuando los huevos se rompen, ya sea o ingresa externamente o accidentalmente? Ahí sí ya va a dar un cuadro terrible, patógeno, que se llama cisticercosis humana. Esto lo vamos a ver entonces después. Ahora estamos viendo solo las tenias que están en el intestino. Entonces vimos que la tenia saginata no tiene corona de espinas. La saginata se diferencia de solo porque no tiene su corona de espinas. Es un poco más grande que la tenia solium y también es del hombre, es parásito del hombre. El escólex puede llegar a medir en este caso hasta 2 milímetros porque se ve más cuadradito, inclusive 2 milímetros. El hospedero intermediario decíamos que es el ganado vacuno. Y las larvas, ¿cómo se llaman las larvas? La larvita se va a llamar Cysticercus celulose, la larva que se va a desarrollar en el cerdo, que parece un globito, como si fuera una uva, pero transparente y blanca. Esa larva metacesto se llama Cysticercus celulose. Mientras que en el ganado vacuno, esa larvita se llama Cysticercus bovis. Aquí está, Cysticercus. Ese metacesto se llama Cysticercus bovis. Vamos a ver acá completamente. Una tenia completa. Está el escólex con sus ventosas, en este caso es una tenia solium porque tiene su corona de espinas. Luego continúa el cuello. Del cuello continúan los proglótidos inmaduros, o sea, inmaduros porque todavía no tienen nada en el interior del proglótido, en cada proglótido, ¿no? Luego va bajando, va madurando, ya es un proglótido maduro. ¿Por qué llamamos maduro? Porque en este proglótido maduro ya podemos observar el poro genital con el conducto de la vagina que llega al ovario, el ovario, debajo están las vitelógenas, luego en la parte central están los testículos, o sea, ya se ha desarrollando el complejo genital. Solo van a desarrollar el complejo genital. Mencionábamos que esto, como no tiene tubo digestivo, todo va a ser a través del tegumento. Luego van bajando estos proglótidos y tenemos ya en la parte final los proglótidos grávidos. Grávidos llamados así porque este proglótido grávido tiene solo la rama central del útero y ramas laterales uterinas, con cantidad de ramas uterinas. Todos ya se han llenado de huevos. En un proglótido grávido ya degeneró el complejo genital. Ya no observamos ovario, ya no observamos testículos. Entonces ya degeneró, solo vemos útero lleno de huevos. ¿Qué pasa cuando ustedes le dan un antihelmíntico y no lo elimina todo? Aparentemente sale todo el cuerpo, pero no sale la cabeza. Si no sale la cabeza, esta va a volver a desarrollar otro cesto igual que este adulto. Porque tiene cuello y el cuello está en continua mitosis. El cuello es aquí que está en continua mitosis, va formando proglótidos inmaduros que van bajando, maduro, van madurando y luego van haciéndose grandes y salen al exterior. Entonces, eso es lo que pasa, pero por eso es que cuando se da un antihelmíntico se le pide que traiga toda la muestra y hay que revisar si tiene el escólex. Entonces, aquí tenemos el ciclo de tenia solium. El hombre que está infectado, que lo tiene en el intestino delgado, ya va a eliminar por las heces los huevos. Si esta persona defeca a campo abierto, o sea, en el campo, no en un silo, imaginemos que es uno que está cultivando y bueno, va corriendo y lo hace
sus necesidades ahí en el campo, se vuelve a campo abierto, deja las heces y está infectada, va a estar con los huevos. ¿Quiénes pasan por ahí? Pues el ganado, por supuesto, pero principalmente el cochino, el cerdo, es el que está en los basurales o por donde están justamente las heces y va a ingerir. Por eso es que en el cerdo ingiere estos huevos y ahí se desarrolla la larva. En el cerdo se va a desarrollar entonces en la larva que se llama Cysticercus cellulosa, que son una especie de vejigas, ¿no?, con líquido y en el interior tienen escoria. Vamos a verlo luego. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona, inclusive como ha dejado en el campo, llueve, se arrastra el riachuelo, estos huevos llevan al agua, luego la persona puede tomar, a veces en el campo las personas también toman las aguas de los ríos, está contaminada y ingresa con el agua o con el alimento, se come una ensalada porque de repente también llegó al agua y con eso regaron las verduras, etcétera, etcétera, y accidentalmente se come una ensalada de fruta o de verdura y está contaminada, le ingresa el huevo. Cuando ingiere el huevo va a ser igual que el cerdo. ¿Qué va a hacer el hombre? Los poder intermediario. El hombre se le va a desarrollar el Cysticercus cellulosa y como tiene preferencia hacia el cerebro, va a producir la neurocisticercosis. Esto lo vamos a ver ya en un tema aparte, solamente como enfermedad, porque es bien importante. Entonces, ahora lo que estamos viendo es el ciclo del adulto, pero más o menos para que tengan idea, voy a tener que volver a poner esta diapositiva cuando haga cisticercosis para que ustedes se acuerden que cuando se ingiere el huevo, ya el hombre hace el hospedero intermediario. Entonces, la tenia solium es peligrosa, por eso hay que detectar que la persona tiene que estar con solium, porque el hombre puede ser de hospedero definitivo o también accidentalmente de intermediario. Bien, aquí están los dos para poder diferenciar. Tenemos la tenia solium y la tenia sanguínea. Decíamos que la tenia solium sería la externa, la que está acá en la parte externa, porque tiene como hospedero intermediario al cerdo, y la tenia sanguinata tiene al ganado vacuno. Entonces, cuando el hombre elimina, va a eliminar, ya saben, los proglótidos grávidos llenos de huevos. Pueden salir enteros o puede romperse cuando está bajando el intestino, se rompe y salen los huevos, y entonces tenemos que buscar que la muestra de eso. Cuando el hombre elimina las heces con huevos, los huevos son idénticos para los dos, entonces bien difícil diferenciar y que en el laboratorio le digan que tiene tenia solium o sanguinata. Con esto no lo va a poder decir, le van a decir solamente tiene tenia SP, una especie de tenia significa. Mientras que por ello cuando se trata de tenias, tienen que pedirle a la persona que traiga los proglótidos que está eliminando. En las heces están saliendo unas cositas blancas, son blancas así. Esas lo tiene que llevar. Esos son los proglótidos grávidos que están saliendo, porque además de que algunos se rompen, otros pueden salir completos. Bueno, después del diagnóstico vamos a recordar cómo hay que hacer todo el tratamiento de estas. Entonces, esto sí va a poder diferenciarse. Los proglótidos sí vamos a poder diferenciar. Eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de diagnóstico. Mientras por los huevos no, pero por los proglótidos sí los diferenciamos. Luego ya, entonces existen diferencias con proglótidos, existen diferencias con el Scolex. Tenia solium tiene corona de espinas, tenia sanguinata no tiene corona de espinas. Cuando la larva está en el ganado vacuno se llama Cysticercus bovis. Cuando la larva de tenia está en el ganado porcino se llama Cysticercus cellulosa, es diferente. Si miramos en la larvita, el Scolex está en el interior. Claro, si nosotros miramos el Scolex y podemos hacer un montaje, si miramos no tiene corona de espinas, se tratará de tenia sanguinata, y si tiene corona de espinas, se trata de tenia solium. Bien. Pero ¿qué pasa? Que estas solamente las vamos a poder observar cuando está en el cerdo o cuando está en el ganado vacuno, pero no vamos a poder observar. A ustedes si ven un sándwich, por ejemplo, un sándwich había pasado un sándwich de ¿cómo se llama? Con un cisticerco. Así que vamos conversando con ustedes, y ustedes van a tener más cuidado, supongo, cuando se van a comer un sándwich, lo van a abrir y lo van a mirar. Le está con cebolla y todo, y no sé cómo le vi, y le ve esta formita, en la carne le dio esta forma. Miren, si ven esta forma, es de un cisticerco,
Esto ha pasado, ha pasado del camal, no ha habido una. Pero a veces los veterinarios sí dicen que ya esto no vale, está infectado y que lo incineren. El problema son las personas que trabajan en el camal, llevando para incinerar o para hacer la limpieza. Así había sucedido que en una época hace años, cuando se hizo un análisis, los chicos de tecnología fueron a evaluar y se quedaron atrás donde las personas esperaban. ¿Qué hacen estas personas? Dijeron, no, acá no venden carne. Estaban esperando, ¿y qué pasaba? Les vendían más barato. ¿Por qué? Porque estaban infectados. Entonces ellos lo llenan, lo llevan, lo cocinan y que no saben que son cisticercos, que piensan que es grasa. Y pues si está reventada, cuando está reventada, miren, cuando va saliendo en ese corte que se veía ahí la carne, el chico trajo, me trajo el sándwich y se veía esto. Porque él lo guardó, se asustó y lo guardó. Profesor, este es un sándwich con cisticercos. Sí, era un cisticerco. Pero si se revienta, sí, ya se queda como grasita. Cuando sale el líquido se revienta, ya van a ver ustedes en la carne que parecen puntitos de grasa nada más. Bueno, entonces esto es cuando son, bueno, como le digo, las personas no tienen conciencia de que si le están mandando a incinerar, no lo incineran, y lo venden a las personas que están atrás, por detrás ¿cómo se llama? Este lugar donde están haciendo la faena de los animales. Entonces los venden más baratos. Pues si adelante le vendían por 20, seguramente atrás por 5 soles, lo están esperando. Entonces no tienen conciencia y de repente no son los que venden por las calles, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Estos son los cisticercos. Cuando están en la carne, deberían estar así como un lobito. Entonces sabemos que es un cisticerco, nos damos cuenta, pero a veces está reventado y parece una grasita. Cuando se reviente el líquido se queda el punto blanco, está el escólex nada más, se revienta el escólex, entonces tendríamos que hacer cortar este pedazo y llevarlo al microscopio aplastándolo con una lámina para ver si cae como los ganchitos. Es decir, si es carne de cerdo, ¿no? Y si es carne de ganado vacuno, pues también es cisticerco, pero su corona no tiene ganchitos. Entonces, estos son los cisticercos. Y cuando se desarrollan las personas que se infectan, son estos cisticercos los que se van a ir también al cerebro, el cerebro se van a desarrollar así. Eso ya lo vamos a hablar después. Entonces, ¿cómo se infectan? La fuente de infección en modo de transmisión es a través de los alimentos, como es en este caso, comer la carne de cerdo emparrillada, puede ser una de ellas que haya pasado infectado y esté emparrillada. Mientras que cuando se come chicharrón, a veces la costumbre acá de repente, por eso la infección es tan alta, tal vez. Pero en las zonas endémicas sí, en las zonas endémicas. Bueno, acá por lo menos el chicharrón lo hierven primero y después lo fríen, ahí puede estar cocinado, ¿no? Ya estaban cocinados todos los cisticercos que había. Y también para el ganado los anticuchos, en los anticuchos pueden estar los cisticercos bovis. Entonces, esa sería la forma de transmisión, ¿no? La forma de transmisión accidentalmente para el hombre. El diagnóstico. Para el diagnóstico entonces es importante, ya hemos dicho que los huevos son idénticos, no vamos a poder diferenciar. Los huevos que vienen de 30 a 45 micras parecen una llanta de carne. Cuando ustedes lo miren van a ver que todo el borde del bióforo que es grueso parece estrías. Estrías que dan la apariencia, cuando ustedes miran parece la llantita de un carro. El interior tiene sus 6 ganchos, porque es una larga hexacanta la que está en el interior. Sus 6 ganchitos con la larga hexacanta y externamente característico de las telas. No se puede diferenciar. Entonces, cuando a la persona infectada se le pide que traiga los restos que está eliminando en las heces. En las heces salen pedacitos blancos, medio blancos, cremosos. Esa los tiene que llevar al laboratorio y mejor si lo lleva pues, más completo, más largo, ¿no? Entonces, habría que cortar solamente si le lleva un pedazo grande, porque a veces está saliendo, la persona lo siente que está saliendo y eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, en algunas personas sí pueden recuperarlas. Entonces, ¿qué se hace? Los proglótidos primero cuando llegan al laboratorio se deben formular. Preferible colocar con formol, porque una forma de diagnóstico es con el proglótido. No es necesario colorearlo, no es necesario. Simplemente el proglótido se pone en 2 láminas y se presiona con un pabilo y se ajusta. ¿Por qué? Porque necesitamos contar cuántas ramas uterinas tiene. Si tiene más de 13 ramas uterinas, es tenia sanguinata. Y si tiene menos,
es tenia solio. Entonces necesitamos poder, pero ¿cómo sabemos que se trata de la tenia solio o la saginata? Porque la saginata no es tan peligrosa, la solio sí, porque si se revienta los huevos y accidentalmente se infecta a la persona, se va a adquirir la cisticercosis y eso sí es peligroso. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en el laboratorio. Primero formular y después de 2 días ya se puede presionar y con un pabilo luego ver bajo la luz, se coloca la luz y se puede contar las ramas uterinas, que son laterales. Acá se cuentan las ramas uterinas. ¿Qué otra cosa más? Inclusive estos probrodios salen móviles, tienen sus músculos son fuertes que están moviéndose como si fueran individuos. O a veces en la región anal también se queda pegado, entonces hay que observarlo cuando es niño. Si usted al niño le ve que está pegada en la región anal, tiene que conectar estos proglótidos para que lo traiga para diferenciar si el niño es infectado con sólido saginal. También se pueden quedar huevos, dicen los pliegues del ano, y se puede recoger con una cinta scotch, pero bueno, eso es un poco más difícil, pero en las heces sí se puede encontrar. Pero las heces que le hagan con una sedimentación espontánea, o sea, una cantidad de 1 gramo más o menos se hace una sedimentación espontánea para poder conectar bien y poder dar un buen diagnóstico, porque si le hacen un directo donde se toma una muestra, en práctica que les expliquen el directo es tomar una muestra directamente de las heces hacia la laminita con una pizca, porque casi no agarra casi nada. ¿Cómo sabemos si salen los huevos? Tendría que tener gran cantidad para que salgan, entonces por eso se hace una prueba de sedimentación y así sí vamos a colectar más cantidad de huevos y podemos dar un diagnóstico. También se puede hacer búsqueda de coproantígenos, o sea, hay pruebas serológicas, también se puede hacer, pero si se puede identificar los huevos a veces no es necesario pues, sacarle sangre para hacer una prueba serológica. Ya rápidamente lo puedo ver en huevos, tiene tenia, entonces le pido que me traiga para poder diferenciar si es saginata o sólido. Miren, acá está la carne con su cisticerco y se ha reventado el globito, el líquido, y se ve como si fuera grasa nada más. Bien. El control es importante, el control del veterinario, pero a veces, como digo, él lo controla bien y lo le manda a incinerar esa carne y no lo incineran y lo venden. No, los que en vez de incinerar, los que están atrás, pues los que deben de eliminar, no venden. Contaminación de los pastos del agua porque consumen los animales también. En el campo, pues si la persona no tiene un buen silo, un silo es importante para estas personas. Si lo va a dejar a campo abierto, va a ser arrastrado por el agua o lo dejan, también si cae al agua, los animales están ingiriendo. Entonces, todo eso es una contaminación. Entonces, hay que hacer una buena cocción de las carnes, por lo menos para matar los cisticercos, eso es importante. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre las tenias? Sobre mi saginata, vamos a pasar a otro sexto. O si no, al final, si tienen alguna pregunta. Hymenorrhapis nana es otro sexto. El Hymenorrhapis nana es bien pequeñito, mide de 2 a 4 centímetros, pequeñísimo. Se encuentra también en los ratoncitos, en esos pericotes, los ratones, inclusive en los ratones blancos también se encontraba. Bueno, el caso es que esto también se encuentra en humanos accidentalmente. Se ha mencionado que hay 2 cepas, esas hay que hacerlas molecular para diferenciar, y las cepas, pues, si se encuentran las mismas de humanos o es diferente al del hombre, el que se encuentra en los ratoncitos. Entonces, eso todavía nos falta hacer molecularmente. El Scolex mide 0,3 milímetros, es bien pequeño, pero esta nana, Hymenorrhapis nana, tiene corona de espinas. Y vamos a diferenciarlo luego de la Hymenorrhapis diminuta. ¿Dónde se localiza? También en el intestino delgado, en el duodeno, ahí se va a desarrollar en el hombre cuando está infectado. ¿Cuál es la forma infectiva? El cisticercoide. Ya este ya no se llama cisticerco, el otro, el anterior, esta sí se llama, ¿dónde están los cisticercos? Ya no lo veo acá. Estos son cisticercos, no se olviden, estas son larvas, cisticercos. Ahora este se llama cisticercoide. Esta larvita está teñida, por eso lo vemos azul. En realidad es blanco transparente cuando sale. Se tiñe para poder hacer un montaje en la lámina, de repente tiene para practicar un cisticercoide. Los huevos que salen al exterior tienen esta característica, son ovalados,
y más o menos, bueno, casi transparente porque lo vamos a ver como solamente con solución salina. En el centro está el embrión hexacanto, tiene 6 ganchitos, y en cada polo tiene una cabellera polar. Se llama cabellera polar porque se observan unos filamentos. A veces se ven 2 o 3 filamentos o 4 en cada extremo, en cada polo. Por eso le llaman cabellera polar. Y en el centro el embrión hexacanto. Este es el ciclo biológico del neurolepisnano. Mencionamos que están en los roedores, también hay otros roedores silvestres que tienen estos neurolepis, pero por lo menos en los ratones que acá en el Supericonde se encontraron. Ahora, el hombre se infecta con el huevo. El huevo que puede ser al digerir pues algo contaminado, porque una vez que ingresa el huevo va a desarrollar el adulto en el intestino y el hombre también va a eliminar los proglótidos grávidos con huevos. Ahora, este señor puede hacer autoinfección interna. O una cosa, o puede haber ingresado con alimento, pero en este caso el alimento que se tendría que ser, tiene que ser un artrópodo, por un artrópodo. El artrópodo va a tener la larva, no el alimento, el huevo directamente no va a ser ingerido sino a través del artrópodo. Pero en este caso que estamos viendo un huevo ya, cuando entra directamente es porque la misma persona no ha tenido buenos hábitos higiénicos, ha eliminado el huevo y le ha vuelto a entrar desde su mano, con su mano ha contaminado una ensalada, no se ha lavado, etc. y vuelve a comer. Esta es la forma como podría ser monocético. O sea, el hombre se infecta con su propio, con el propio muestra que está eliminando. Ahora, también una vez que este adulto ya está desarrollando el intestino, elimina los proglótidos y el proglótido se rompe en la parte final, y ¿cómo se llama? Sale el embrión hexacanto y en la parte final del intestino delgado desarrolla el cisticercoide. Entonces el hombre va a ser, en el intestino va a ser el hospedero intermediario. También se menciona que estos pueden pasar los huevos antes que lo olvide, pueden pasar y pueden romperse, y la larvita puede meterse al intestino y desarrollar aquí el cisticercoide. Una vez que ya está desarrollado el cisticercoide, vuelve a subir al duodeno. O sea, primero va a estar el intestino posterior, el intestino delgado, posterior, después sube al duodeno. En el duodeno desarrolla el adulto. Entonces, esta sería una autoinfección interna. Entonces, autoinfección interna. Entonces, puede ser autoinfección endógena, se llama también, o exógena. Y la otra forma es a través de que haya un hospedero intermediario. Puede haber un hospedero intermediario. El huevo que deja a la persona, ¿no?, ha eliminado las heces, o de los roedores ingresa a un gorgojo o a una pulga, a las pulgas, gorgojos, es decir, gorgojos digo porque, ¿cómo se llama? Estos gorgojos están en los granos, en los mercados, están entre los granos, en el maíz, en las menestras hay gorgojos. Si este ratón que estaba infectado ha dejado sus heces, ¿quiénes si quieren los heces? Las larvas de los artrópodos. Las larvas de las pulgas y de los gorgojos son gusanitos, tienen la forma de gusanito y son coprófagos. Ellos se alimentan, o sea, ingieren heces y de esa manera entran los parásitos. Cuando ya está adulto, ya lo tiene la pulga, ya lo tiene el cisticercoide, ya desarrolló el cisticercoide. Entonces, este cisticercoide, si en un alimento, puede ser de repente el maíz tostado, que en el cisticercoide dentro del gorgojo, porque si se tuesta, probablemente el gorgojo no muere, o puede morir el gorgojo, pero el parásito que está dentro del gorgojo no va a morir. Y esa puede ser una de las formas que ingresa, porque si no, no sabríamos cómo decir que la persona se haya ingerido el gorgojo vivo, no creo, o ya contaminado, no sé, tal vez los niños pueden contaminar su alimento, etc. Entonces, estas son las formas en que entra el neurolepisnano. Puede ser un ciclo monoxémico, puede ser una autoinfección interna, endógena o exógena, la persona que está infectada se vuelve infectada y se vuelve. Bien. Entonces aquí el diagnóstico tiene que hacerse con el huevo. Se le pide las heces que traiga,
en forma serial en un lapso de 10 días debe llevar 3 muestras y se hace una concentración por sedimentación espontánea. Y cuando vemos en la gota vamos a observar el huevo con sus ganchitos, lo del hexacanto, y en cada polo la cabellera polar, en cada extremo de aquí, la cabellera polar. Si vemos esos filamentitos acá, un par o 3 o 4, esa es la cabellera polar y decimos que es Hymenorlepis nana. Además, ligeramente es de menor tamaño, ligeramente que Hymenorlepis diminuta, que lo vamos a ver. Además, este es ovaladito y el otro es redondo, ya vamos a ver. Su tratamiento sí es con praziquantel, si es efectivo, ¿no? Y también con glucosamida, pero en esto hay que tener bastante cuidado. Primero hay que verificar qué otras enfermedades más tiene el niño y si tiene alergias, etc. Hymenorlepiosis por Hymenorlepis diminuta. Ahora vemos Hymenorlepis diminuta. Se diferencia de la otra porque esta no tiene corona de espinas. Miren, en casos cuales solo tiene, muy parecido a la sanguinata, solo tiene o androventosas o acetábulos. Diminuta, mide 60 centímetros, se encuentra en el intestino de las ratas de buzón. O sea, los hospederos digestivos son las ratas de buzón, los ratos bélgicos, los ratos y la ardilla también. Esta diminuta entonces se encuentra en el intestino de las ratas y accidentalmente puede infectar el hombre. Los huevos entonces son de color amarillo, miden de 60 a 80 micros, la vamos a ver luego, y son más redondas. El cisticercoide es muy parecido al otro. Este está coloreado con un colorante de carmín, el otro está con azul, por eso se ve así. Las diferencias, no olvidé decirle las diferencias de Hymenorlepis nana, del proglótido. El proglótido se diferencia, acá tenemos Hymenorlepis nana y Hymenorlepis diminuta, las dos tienen una característica importante. Por género, el género Hymenorlepis se caracteriza por tener 3 testículos, 3 masas testiculares. Eso de repente lo ven en un proglótido de la práctica, hay 3 masas testiculares y una masa ovárica. Entonces, esa es característica de los Hymenorlepis. ¿Ven? A ver, ven esto y dicen, este es Hymenorlepis. Y cuando ven este proglótido es más grande, pero también le ven las 3 masas testiculares y la masa ovárica. También es Hymenorlepis. Estas ya son proglótidos, son más grandes, tienen foro genital lateral. Aquí llega el conducto vaginal, ¿no? El conducto vaginal y también la vesícula seminal que termina en el pelvis, en el polo genital común. Pero a pesar de tener todo el complejo genital, como les decía, tiene que haber fecundación cruzada. La fecundación es cruzada, de un proglótido con otro proglótido, se cruza. Bien, ¿qué otra cosa más acá? La larva también se llama cisticercoide. Este es el ciclo biológico de diminuta. Diminuta hemos mencionado que, al igual que el otro, la conceptiva va a ser el cisticercoide. En este caso sí tiene que ser por los poderes intermediarios. Es diferente al de nana. En este caso, el reservorio o los poderes directivos de la rata. La rata elimina con sus heces los huevos. Estos son ingeridos por las larvas de los artrópodos, ¿no? Que pueden ser las pulgas de la rata, pueden ser las pulgas, los gorgojos. ¿Saben por qué los gorgojos de la rata siempre están andando en los mercados por donde hay granos? Ahí dejan sus heces. Entonces son los gorgojos, las estadio larvario que se ingieren y en ellas se desarrolla luego el cisticercoide. Acá está ya el adulto, ya lo tiene el cisticercoide desarrollado y accidentalmente ingresa al hombre. El niño que está infectado es que se ha ingerido pues al artrópodo. La única forma que tiene como el cisticercoide. ¿Cómo? No sabríamos, o otra forma podría ser contaminando sus juguetes, etc. No lo sé, pero la cosa es que tiene que ingresar el cisticercoide para continuar el ciclo. Entonces observamos que una vez que ingresa el cisticercoide se va hacia el duodeno y ahí desarrolla el adulto. Nuevamente, ahí están como el cuello, como se llama después del cuello, los bronquios inmaduros, los granos que vuelven a salir para continuar el ciclo. Ese es el ciclo de Hymenorlepis diminuta. Aquí están los gorgojos. Entonces, el cisticercoide, cuando se hace una disección de los gorgojos, se encuentra el cisticercoide en el interior. Estos hospederos, el gorgojo se llama tribóleo confuso, tribóleo castaño.
y otros insectos más que pueden ingerir las heces, ¿no? de la rata. Aquí está en el estadio larvario, que son coprópodos. Luego ya, cuando está adulto, ya desarrolló el cisticercoide interior. En el hemocelio, generalmente, de este vector. Mecanismo de infección, ingesta de granos. ¿Cómo ingieren los granos contaminados, almacenados? A través de los ustedes intermediarios, pues los gorgojos deben estar aquí. Y otra prueba es otra forma que puede ser por la coleopterapia. Hay personas que acostumbran a ingerir pues, estos uromoides, se llaman uromoides dispestoides, que son unos, también unos ¿cómo se llama? Artrópodos, que la gente ingiere, dice que para curar enfermedades crónicas. La verdad que no sé, pero yo pienso que es un poco peligroso, porque ¿cómo sabemos que nos están vendiendo, o sea, la gente que vende a los lugares donde hace coleopterapia, lo hace con completa esterilidad, porque tendría que estar completamente estéril, porque si ingiere, se ha hecho experimentalmente, se ha infectado experimentalmente a estos uromoides con huevos de con huevos de la Menorrhagia diminuta, y se ha observado que desarrollan los cisticercoides en estos, desarrollan. Pero la diferencia es inclusive, por eso es peligroso en el sentido de que en los gorgojos normalmente puede encontrarse hasta 10 cisticercoides en los gorgojos chiquitos, mientras que en estos dermestoides pueden encontrarse hasta 50 cantidades de cisticercoides cuando se hace una infección. Esta es una tesis de una de las chicas que ha presentado. Ha puesto con el ciclo de diminuta, ha utilizado los uromoides y se infectan con gran cantidad de cisticercoides. Este es el huevo de Cotyledonous diminuta, es más redondo, no tiene cabellera polar, esa es la diferencia. ¿Qué causa alteraciones intestinales? El diagnóstico, pues hay que ver los huevos en las heces y poder diferenciarlos de nana. Esta, como observamos acá, es fácil de escribir, la miramos, no tiene nada, no hay los polvos, no hay la cabellera polar y esa es la característica. El control y eliminación pues, de los intermediarios es para controlar, ¿no? Por eso que se debe observar bien cuando se compra el maíz o todas esas que no tengan gorgojos. El tratamiento, igual que la teniasis, se hacen con medicamentos de preferencia con el praziquantel, etc. Pero también hay que ver también otros tipos de enfermedades, alergias, etc., como siempre menciono. Bien, entramos a otro parásito que produce la dipilidiosis. Este es Dipilidium caninum que se encuentra en los perros. El perro es hospedero definitivo y en el perro encontramos en el intestino. No solamente en el perro doméstico, también puede estar en el gato. En el gato se ha encontrado también en el hospedero. Y en otros cánidos silvestres que también se han encontrado en la parte de la selva y varios cánidos silvestres. Miden hasta 70 centímetros, son grandes, largos. Y cuando el perro está infectado se arrastra en el piso, y entonces también le produce pluripas, le molesta, y a veces se está eliminando. De repente las heces del gato y del perro han visto unas cositas blancas acá que se van desprendiendo como barrilitos. Esa es Dipilidium. ¿Qué caracteriza entonces? Ahora vemos la morfología. El Scolex también tiene su corona de espinas, tiene sus 4 centauros con su corona de espinas. Esta corona de espinas, las espinas tienen la forma de un rosario, la espina del rosario, ¿no? Bien, una punita muy finita y además hacia atrás, por eso es la espina del rosario. Bueno, y los proglótidos también son característicos que parecen un barrilito, un poco estrechos en ambos lados, en la parte anterior y posterior. Y la característica de este cesto es que tiene doble juego de aparato genital. En los otros tenemos visto un solo juego y estos tienen doble juego. ¿Qué quiere decir? Que tienen 2 ovarios, 2 glándulas vitelógenas, hay 2 vaginas que desembocan en cada poro, a cada lado del proglótido hay un poro, donde termina, el ovario va continuando con el ovotipo, pero no lo vemos acá. Con el ovotipo y del ovotipo va a salir
el útero, pero también en el ovotipo, al ovotipo va a llegar un conducto de las glándulas pituitarias. Luego tenemos que del ovotipo sale, entonces del ovotipo sale el útero, pero vamos a ver que del ovario va a continuar la vagina, y esta vagina va a llegar al poro genital. Vemos testículos en la parte medular anterior y posterior, cantidad de testículos, esas masas testiculares que vemos. Estos no se ven los conductos, no se ven los conductos diferentes, pero llegan a una vesícula seminal todo el contenido y finalmente terminan en el penis, que va a llegar al poro genital. Entonces, este es con doble suelo de este sería el maduro. Ya los glóbulos finales que vemos acá que se van desprendiendo son los grávidos. Los grávidos solamente están llenos de huevos. En este caso, ¿por qué no vemos igual que la tenía un solo conducto al centro, el útero y luego ramitas? Porque este es diferente. El útero o la membrana uterina va a cubrir a un grupo de huevos. A estos se llaman cápsulas ovígeras. O sea, por membranas uterinas están separadas y le llamamos cápsulas ovígeras. Las cápsulas ovígeras tienen más o menos de 9 a 13 huevos y los huevos tienen su embrión hexacanto. Ese sería un probatorio grave. Entonces, ahora, ¿cómo tienen que buscar en las heces? Para decir que el niño está constituido, en las heces se deben observar las cápsulas ovígeras, así, una cápsula con varios huevos en el interior. El perro cuando está infectado lo tiene en el intestino, entonces está eliminando por las heces las cápsulas ovígeras, o puede salir todo el proglótido, como hemos visto. Estos son ingeridos, ¿no?, por las larvas de los insectos, en este caso por ejemplo por los cocos. Los ingieren o también por las pulgas, especialmente en las pulgas, perdón, no he confundido. Este es por pulgas y piojos, disculpen, no borbojos, pulgas y piojos, que en su ciclo también tienen larvas, pasan por un estadio larvario. Y estas larvas también son coprófagas, se van a comer las heces que está dejando el perro, y porque están muy cercanamente las pulgas y los piojos. Entonces ahí ingresa las cápsulas ovígeras y van a desarrollar un cisticercoide, una larvita, muy parecida al Hymeneolepis, desarrolla un cisticercoide que el perro cuando se lame ingiere a la pulga o al piojo y come cisticercoide, que es la forma infectiva. Aquí tenemos la pulga y el piojo, que pueden tener el cisticercoide, en este caso del Difluvium canino. La pulga del perro se llama Stenocephalitis canis y del gato Pterocephalitis felis, y Trichodectes canis es del piojo del perro. El mecanismo de infección es la ingesta del cisticercoide, o sea, ¿cómo se van a infectar? Tienen que necesariamente ingerir el cisticercoide, ya sea por el artrópodo o no sé cómo, tal vez se reviente el cisticercoide, infecta algún alimento, o bien el niño se hace pasar por el piojo o la pulga, no sé cómo, pero ingresan y el niño está infectado, tiene bastante contacto con el perro, generalmente los niños, y con eso a veces son estos perritos que están infectados. Los síntomas, trastornos digestivos. El hallazgo de cápsulas ovígeras es necesario que sepan qué es lo que van a buscar en un examen parasitológico. Tienen que ser las cápsulas ovígeras. El control pues sería eliminación de los intermediarios, evitando y también besar a los perros, ¿no? Evitar besar a los perros, ese es el problema de los niños. Y la desparasitación de los perros. Hasta aquí hemos visto todos los terrestres, ahora vamos a ver los acuáticos. Y de los acuáticos tenemos pues a adenocefalosis por adenocefalos pacíficos, antes denominado Diphyllobothrium pacífico, determinado en el pacífico. Estos ya ahora ya no es Diphyllobothrium pacífico, sino adenocefalos pacíficos, porque se ha determinado molecularmente.
3 casos humanos que se han determinado, 3 de personas que habían eliminado estos cestos, llevaron al laboratorio y se ha hecho por molecular y se ha identificado que se trataba de adenocéfalos pacíficos. Este parásito es de la familia Diphilobotridae, por supuesto la familia es Diphilobotridae y dentro de esa familia hay 2 géneros, adenocéfalos y Diphilobotridae. Se localiza en el intestino delgado de los mamíferos marinos, como los lobos marinos, está en Otaria flavensis, Arcocéfalos australes y otros otáridos de esta familia, y accidentalmente el hombre. ¿Qué caracteriza a este parásito? Miren, ahora ven su escólex. Su escólex es bien sencillo. Tiene solo 2 hendiduras, una hendidura ventral y otra hendidura dorsal. A este le llamamos vórtices. Estas hendiduras se llaman vórtices. ¿Ven? Acá, una vórtice anterior y una vórtice dorsal. Luego viene el cuello, igual que en los otros cestos, y luego los proglótidos inmaduros, continuamos con los proglótidos maduros, y los últimos que vemos acá, de color blanquecinos que han eliminado, son los proglótidos grávidos. ¿Cómo sabemos que son grávidos? Porque esta cosita amarilla en el centro nos indica que está con una bolsa de huevos. Acá están los huevos. ¿Ven? Ya es diferente a los otros cestos, poro genital es ventral anterior aquí. Acá está el poro genital y también el poro uterino. Ya no es lateral como lo estamos viendo en los terrestres. ¿Qué otra cosa más? Ya. Y los proglótidos, acá está el proglótido grávido. En el caso de adenocéfalos, ¿por qué adenocéfalos? Ya no dipilobotrio, porque vamos a ver en lo que también está el dipilobotrio que tenemos acá en Perú, tenemos que diferenciarlo. El proglótido es más ancho acá, a la distancia de la poro genital, sus proglótidos son más alargados, no son tan, digamos, son más alargados, no son casi como cuadrados, mientras que nosotros son bien achatados, son más achatados. Vamos a mirar entonces. Esta es la publicación que está que tiene hoy, está en la revista, este es japonés. Esta es una revista japonesa, en coreano, una parasitología. Bien, esto lo hemos hecho en el laboratorio de San Marcos, en el laboratorio del cual soy expulsado. Entonces, bueno, ahí llegaron las muestras de estos pacientes, pues son 3 casos humanos, y se le hizo molecularmente, y miren, la característica que vemos es el escólex con sus 2 bordes nada más. Su cuello es bien corto y luego vienen los proglótidos maduro es el diente y es el grávido, y decíamos del poro genital acá hay una distancia porque aquí se ven unas raíces cuando están coloreadas. Esas son estructuras que cuando se hace un corte transversal, porque si ustedes ven en la publicación está el corte transversal, se ven unas prolongaciones como si fueran delitos. Esa es la característica que lo diferencia de Diphilobotridae. Adenocéfalos presente esta característica. Cuando se ha hecho la filogenia, se ha visto que se ha colocado, ya cuando se hace todo el análisis filogenético, se coloca en el clado de los adenocéfalos. Ahí está toda una relación de adenocéfalos y ahí se ha colocado el clado. Los 3 casos que se han publicado están colocados dentro del clado de adenocéfalos. Mientras que el Diphilobotridae está en otro clado. Y probablemente es la otra especie que vamos a verla, está localizada ya en el otro grado del Diphilobotridae. Este es el ciclo biológico de adenocéfalos. El lobo marino es el hospedero primitivo principal. En él se está desarrollando el adulto, él tiene los huevos que caen al agua desarrollan un coracidio. Este coracidio tiene cilios, en este caso necesita porque tiene que nadar para conseguir el copépodo. Ingresa al copépodo y en el copépodo forma una larva procercoide. Esta larva todavía no ha sido viva para el hombre, es una larva procercoide. Estos copépodos son ingeridos por peces larvívoros. Estos peces que ingieren el fitoplancton, zooplancton, los ingieren y ahí se desarrolla la larva plerocercoide. Esta larva plerocercoide que está en los peces planctónicos son ingeridos por peces carnívoros. Una vez que ingiere el pez carnívoro, esta larva plerocercoide se enquista. Lo va a utilizar como hospedero de transporte, nada más por eso se llama paraténico. ¿Ustedes sabían el término paraténico?
es hospedero de transporte. Aquí ya no va a desarrollar, ya no es un hospedero intermediario. Intermediario sería el copépodo y también este pez herbívoro, porque en ellos va a cambiar de forma, ¿no? El coracidio se transforma en procercoide y cuando entra al otro pez se forma plerocercoide. Entonces son hospedero intermediario principal, este pez planctónico. Los otros peces carnívoros son hospederos paratélicos que sirven de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Esta larvita ingresa a este pez y se enquista. Y como está enquistado, puede permanecer mucho tiempo permanece hasta que accidentalmente el hombre come un ceviche y estaba ahí la larvita, de repente no se ha desenquistado, lo puede ingerir así de esa forma, o si se desenquista se confunde con el tejido muscular, porque a veces están en la superficie de los músculos, lo vamos a ver ahora, o también sobre la superficie de las vísceras. Y generalmente si comemos en un sitio de no mucho cuidado puede suceder que no tengan tanto limpieza, no lo lavan bien, entonces puede ser que también se puede ir el estadio larvario enquistado y así es como entra el hombre. En el hombre se desarrolla en el intestino delgado, el adulto, y como no está bien adaptado, anteriormente hace años, como no estaba bien adaptado, si la persona ingería pues algún componente ácido, que de repente cambia el pH, o de repente tal vez el licor también, porque a veces come ceviche y tomando licor, no lo sé qué podría actuar, hacía que lo boten. Pero a veces en los niños y en las mujeres en las que los casos se encuentran, también en algunos hombres, pues se desarrolla, ¿no? Tal vez en el niño no ha ingerido nada que le cause, pues, afecte a este sexo. O lo otro es que ya se está adaptando. Ahora se lleva más tiempo, ya se está adaptando. Antes todavía no estaba muy adaptado, hace muchos años atrás, estoy hablando hace 20 años atrás o 30, que no estaba adaptado porque inclusive me acuerdo el maestro, estaba joven, cuando todavía yo era estudiante, ingirió una larva plerocercoide para ver qué le pasaba, para ver todo el cuadro y poder describir. Imagínense, porque luego lo estaba cuidando de no botarlo hasta que se desarrolla el adulto, cuando comenzó a eliminar huevos, pero él había pasado dolores y todo, causa dolores, pero él quería describir todos los dolores, todo lo que sentía para poder publicar. Entonces luego de eso ya lo eliminó y lo coloreó y lo estudió con detalle. Bien, entonces ahora parece que está adaptándose cada vez más, ¿no? Entonces antes pues se tomó el antibiótico, rápidamente botó todo. Entonces el otro difilobotrio, entonces ¿qué pasaba? Nosotros observábamos dos tipos morfológicamente cuando buscamos unos peces, en los peces, los adultos traían, se veían dos formas. Entonces la primera se identificó como adenocéfalos. Vino la pandemia y ya no pudimos continuar, no podíamos entrar al laboratorio para continuar la otra forma. Y en eso, de repente, uno de que tenía la muestra lo manda al extranjero y lo publican los extranjeros. A veces ese es el error que cometemos. Nosotros podemos hacerlo. La evaluación lo hemos hecho en el laboratorio y estamos identificando varios parásitos molecularmente. Lo podemos hacer, ¿no? Entonces, miren, cuando lo mandan al extranjero, los extranjeros lo hicieron, pues, lo mandaron la muestra y que lo hagan allá. Y lo hicieron, y bueno, igual hubiéramos encontrado nosotros al difilobotrio spraqueo. Este es el difilobotrio que la otra muestra que se llevó. Miren, sus probóscidos son más anchos. Miren, son más anchos y más cortos. Esa es la diferencia que en el caso del difilobotrio, por el género. Si vemos la parte del Scolex, también tiene bóteres, ¿ve? Esta sí está en microscopía electrónica de barrido, se ve la hendidura, la bótea anterior y la bótea posterior. Y media arrugada todavía está, pero tiene sus dos bóteres. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El extranjero Hernández Orts, que es de allá en Estados Unidos, que es donde realizó la parte molecular, él estaba estudiando toda la parte del Pacífico, la costa del Pacífico, y bueno, entonces le llegó de Perú, muy feliz, entonces ya identifica también la muestra de Argentina y Chile, y se menciona que el difilobotrio spraquei ahora está en Argentina, Chile y Perú, en toda la costa del Pacífico, y en la parte del Pacífico Norte también en Norteamérica, pero el hospedero en la parte de Sudamérica es Otaria flavescens y en la parte de Norteamérica es Salopus calon.
californianos. Esta es entonces las dos especies que tenemos para Perú. Ya sabemos que Diphilobothus stracheri, además de Adenocéfalos pacíficos. Y miren la cantidad de peces en la que encontramos en la, ¿cómo se llama esta? Larva plerocercoide, la forma infectiva. En la lorna, coco, ayanqui, caballa, bonito, sierra, bagre, papanito, jurel, perico, merluza, cobrio, chita, etcétera, etcétera, coquinoba. Y otros peces maquillaje en todos los peces. Un mecanismo de infección y ingesta de pescado suficientemente cocido en forma de ceviches o también tiraditos, sashimi, etc. Y pues los síntomas llegan después de, a veces, y pasan el dolor y estas se prenden, ya está, y comienzan a desarrollarse. Porque los casos que han llegado ya completos, de los casos que se ha hecho molecular de las 3 personas, una de una mujer y también de otro, un niño me parece, que es el otro joven, pues ya eran más largos, han podido llegar un poco largo cuando lo han sacado, ¿no? O sea, estaba saliendo por la región anal y los han recogido y nos han traído al laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas? Alteraciones gastrointestinales, dispepsia, diarrea, ya a veces dolor de estómago de vez en cuando. El parásito puede ser expulsado espontáneamente cuando siente algún pH, algo que le falla, ahí comienza a salirse. Ahí está la forma infectante, entonces puede estar debajo del tejido, o sea, en el tejido muscular. Sobre el tejido muscular no hay una membranita, ¿no? O sea, sobre esa membrana que es transparente, ahí se puede ver. O también puede estar sobre la membrana peritoneal, de todo, por la superficie de todas las, ¿cómo se llama?, del hígado, de todos los órganos, del intestino, ahí están enquistaditas, blanquitos. Bueno, esta es la larva que está enquistada y cuando sale pues es más alargadita con sus 2 brócolis. El huevo, nosotros en la siguiente clase vamos a hablar de digeneos, ahí vamos a hablar de digeneos y los huevos. Estos huevos es una excepción. Ustedes han visto que los huevos que hemos visto anteriormente no tienen esta característica. Estos huevos se parecen a los digeneos, no parecen de cesto. Entonces esto, si lo miran en las heces, tiene opérculo, como si fuera una tapita, y en el extremo posterior tiene un botoncito, un pequeño botoncito, característica del huevo de Diphilobothus. En el examen se lo van a tomar. Hallazgo de proglótidos del estroma que en las heces, puede haber proglótidos que van saliendo. Examen heces por el método directo, no preferible de concentración, para buscar los huevos, pues, y tener un buen examen. Diagnóstico. El control cambia en los hábitos alimenticios, introducción de peces marinos bien cocidos, pero pues a todos comemos ceviche a base de peces de la morralla, que se recomienda, los torios o de peces de agua dulce como la tilapia, pero no nos confiemos, los peces de agua dulce tienen también larvas ahora. Estamos estudiando ahora peces marinos de agua dulce, también tienen sus larvas. Hay otros tipos de infecciones. Bien, jóvenes, creo que con esto terminamos. Aquí está Diphilobothriasis por Diphilobothrium latum. ¿Por qué mencionamos Diphilobothrium latum? Porque está en todos los libros. Cuidado que en el examen se confunda. Diphilobothrium latum no tenemos en el Perú. Diphilobothrium latum es de peces de agua dulce. Se ha encontrado en Chile, Uruguay y Argentina. Acá no, tal vez de repente nos ponemos a buscar cómo es el país, ahora estamos estudiando peces de agua dulce. De repente encontramos y ya se publicará, pero hasta el momento todavía no tenemos el Diphilobothrium latum, pero sí hay en Estados Unidos, hay en Asia también, y los libros mencionan mucho Diphilobothrium latum, dan las características del proglótido y todo. Cuidado, eso no pertenece a nuestra realidad de acá de la parte de América, especialmente por Perú. Aquí está indicando en Norteamérica, en Sudamérica en algunos, en Europa también hay Diphilobothrium latum. Su ciclo lo realiza con animales terrestres, ya no son con lobos marinos, nada, animales terrestres y peces de agua dulce. La forma infectante, por supuesto, que se llama también plerocercoide y se encuentra en la musculatura del pez. Esto sí le han encontrado en la musculatura del pez, dentro del pez. La infección de este Diphilobothrium latum es importante porque produce anemia, les produce anemia, ¿ve?
En los otros difilómetros no se ha observado ese detalle, entonces eso también tenía que observar ustedes. Si un niño dice que ha tenido difilómetro, observen qué ha causado, ¿no? Si, cómo está con la anemia, etc. En este caso sí ya se sabe que produce anemia. La presencia de gato en el Perú, si acaso presentara en un caso, ustedes tendrían que decir sería importado, ¿no? Probablemente puede venir, hay que preguntar si alguien de Chile, Argentina, de Uruguay pueden haberse infectado allá. La difiliotrosis humana y animal entonces se adquiere únicamente por ingesta de peces, y en este caso el gato por peces de agua dulce, ya no se olviden, y los otros por peces marinos. Bien, gracias jóvenes. Antes que venga la doctora ustedes pueden preguntar, mientras yo voy buscando voy a enfocar la asistencia porque